Bueno, volvimos y arrancamos ya nuestro segundo bloque para ya poder conversar con Jerónimo, ¿sí? Vamos a charlar con Jerónimo Wiger. Él es jefe del Departamento de Enfermería del Centro Médico Integral Fitzroy y es experto en control de infecciones. Vamos a ver si, Jerónimo, estás por ahí. Fernando y Vanessa, te saludamos. Hola Fernando, Vanessa, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias por este tiempo que nos vas a dedicar y a charlar con nosotros. Bienvenido a compartiéndonos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. A vos también. Recién cuando estábamos presentando y estábamos presentando también el programa, queríamos empezar a escuchar también esas otras voces que siempre, del cuerpo a cuerpo, ¿no? De lo que ha pasado en esta pandemia. Y te quería preguntar si, como enfermero y con toda tu experiencia a lo largo del tiempo, si esto te lo veías venir. Viste que en general siempre se trataba de películas de ciencia ficción, ¿no? Películas de contagio, que aparecía un virus, se dispersaba por el mundo rápidamente y uno creía solamente que eso ocurría en las películas de ciencia ficción. Jerónima, ¿vos creías que esto lo veías venir? ¿Creías que más tarde que temprano, más allá, viste que brotes de ébola o el MERS o el SARS, que siempre quedaban como reducidos a una parte del mundo y nunca, por suerte, se habían expandido? ¿Creías que esto tarde o temprano iba a ocurrir? Lo bueno de todo es que las películas de ciencia ficción en 1 hora 40, 2 horas todo terminaba, ¿no? Eso era interesante. Entonces cualquier película vos sabías que en 2 horas como mucho se autolimitaba. Para lo que hacemos control de infecciones o nos gusta lo que es este universo, sí, una pandemia es como jugar un mundial, ¿no? Para el que le gusta el fútbol, pues jugar un mundial. Yo la verdad no la veía venir y creo que el que dice que la veía venir es un visionario. Sí. Creo que cuando nosotros hablamos en su momento, el 31 de diciembre del año pasado, 2019, ¿no? Veíamos una enfermedad emergente otra vez en Asia, con cuadros muy característicos como la gripe, algo bastante común en aquel lugar. Lo que no nos imaginamos era semejante avance. Claro. Después toda esta cuestión conspiranoica, ¿no? del pangolín, del murciélago, y entramos a asesinar a todo asiático que cruzaba por delante como el responsable. Lamentablemente hay cuestiones sanitarias que nos llevan a eso, claro, ¿no? Si nos remontamos a las epidemias, un poco de todo eso hay. Pero honestamente yo no me imaginé que tomara este volumen y a esta velocidad. Estamos a un poco más de un año de todo eso, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo lo viviste personalmente a esta pandemia, a esta llegada? Supongo, ¿no? Los primeros momentos en los cuales era todo desolación, en los cuales los centros de salud también, ¿no? Eran como, se habían suspendido todos los turnos médicos y era un panorama bastante complicado. Yo me acuerdo que en la Semana Santa del año pasado, no sé si recordás, Jerónimo, cuando estaba, o la escena de ver al Papa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en la plaza dando la misa de Semana Santa, que no sé si fue jueves o viernes santo, sí, solo en el medio, parecía que se venía, ¿no? el apocalipsis. Yo creo que lo que ocurrió también en aquel entonces fue una sorpresa para todos. Nosotros nos despertamos a la mañana como especialistas en pandemia, con todas las respuestas a la sociedad, una sociedad que sabía lo mismo que sabíamos nosotros, porque insisto, creo que cualquiera que nos dedicamos a salud, más allá de la especialidad que tengo, yo he escuchado infinitas especialidades en la tele. Yo creo que hubo un consumo tremendo de información médica, mucha bibliografía de internet, mucha información cruzada. Creo que lo que nos pasó en este año fue una mezcla de informaciones donde pasamos de lo que era evidencia científica basada y totalmente clara a indicaciones absurdas de consumir productos químicos que hemos visto llevar a muerte, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de un día para el otro toda la comunidad médica y científica se tuvo que despertar como especialistas en algo que honestamente no lo conocía nadie. Todos nosotros nos despertamos enfrentándonos a una gripe que hay vacuna, que ya está inventada, está disponible, y hay personas que siguen diciendo yo no me vacuno porque cada vez que me vacuno me agarra gripe. Sí. Entonces de repente ahora nos vemos inmersos en un virus respiratorio, eso nunca hubo discusión.
y tampoco tuvo discusión las vías de transmisión. Es ahí a donde esta situación tan abrupta y tan, de alguna manera, cataclísmica, como hemos visto en Europa, en Estados Unidos, en países que nosotros vemos lejanos y con mucha tecnología, hemos visto gente morirse, ausencia de camas de terapia intensiva, y yo creo que ahí empezó toda esta cuestión desesperante de crear maneras de barrera para evitar el contagio. Gran parte de ellas hoy, por suerte, podemos decir que no tienen evidencia ninguna y se puede obviarlas, pero lo que no tenemos duda es que lo que sí funciona y lo que hemos hecho de bien para llegar hasta acá con estos números que yo escuché que ustedes estaban hablando recién al inicio del programa, que son números bastante alentadores para nuestra región. Si miramos nuestro vecino Brasil, está incendiado, estamos frente a una situación bastante compleja en Sudamérica. Sí, totalmente. ¿Cuál crees que es? Porque mucho también se planteó, ¿no? Como el dilema también en la cuestión más médica y también social de cuál es ese límite como tan finito entre concientizar a la gente, empoderarla con que sepa cómo cuidarse, y el miedo, ¿no? Porque al principio fue como esa línea muy fina, ¿no? Muy permeable. Yo creo que todo lo que no esté basado en la evidencia va a generar pánico, ¿no? Es una enfermedad grave. Desde el punto de vista del contagio, de repente empezaron a ver la tele. Yo creo que los medios han mostrado la realidad, ¿no? Nadie puede cuestionar el trabajo de nadie, y el trabajo de los medios es informar, y bueno, cada cual informó, quizás con un sensacionalismo mayor o no, pero las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Los números son reales y las situaciones también son reales. Y el público creo que también consumió mucho de esto, y empezamos a mezclarlos, empezamos a mezclar mucho lo que es el hacer las cosas bien, el no. Creo que hubo mucho miedo, hubo muchas exageraciones. Dentro de estas exageraciones, por ejemplo, fue el desarrollo de protocolos incumplibles. Nosotros, cuando trabajamos en una institución de salud, hay muchas de las cosas que no hay mucha discusión. Un paciente con un aislamiento respiratorio, en este caso como ser un paciente con COVID o con una sospecha de COVID, no es una ciencia, no es química cuántica el cómo aislar a un paciente. Eso está escrito desde que me conozco por profesional, hace años. El aislamiento respiratorio siempre tuvo la misma forma de hacerlo, y para este virus no iba a ser distinto. El tema está en que creo que el sensacionalismo general, va fruto del desconocimiento de una enfermedad tan emergente, llevó a que las certezas que teníamos empezamos a dudarlas. Entonces yo creo que la misma comunidad científica, médica y paramédica también empezó a dudar de su propia experiencia en algunos aspectos. Sí, creo que hubo como un terrorismo en cuanto a la enfermedad. La gente no salía a la calle, tuvimos una cuarentena larguísima, sí, que también fomentó a todo eso, ¿no? Ustedes van a hablar después con un experto en salud mental, que creo que fue una de las grandes voces que faltó en la mesa del gobierno. Sí. Sí, totalmente. Recién vos, Jerónimo, nombrabas esto, ¿no? de que es un virus nuevo, ¿no? Y con tu experiencia, digamos, pero es un virus nuevo, pero pertenece a una familia de virus ya conocidos, ¿no? Que es la familia de los coronavirus, que si tengo mal entendido, sí, hay 7 atrás. Hay 7, sí. Sí, es un virus. Si bien es nuevo, pero es pariente, por así decirlo, de los anteriores. Sí, muchos microorganismos son derivados de una misma familia, ¿no? Entonces hay diferentes familias, por llamarlo de alguna manera, y sí, es uno de los tantos coronavirus que existen. Pero si nosotros nos basamos como si fuera una gripe, que de hecho la vía de transmisión es la misma, la forma de incubar el virus es muy parecido, fue muy abrupto. Es un virus nuevo de esta familia conocida, pero con características nuevas y muy virulento. O sea, su capacidad de transmisión era muy fuerte, y nosotros teníamos conductas totalmente desatentas a eso. No sé si ustedes han visto más de una oportunidad, los asiáticos usan barbijos para todo, ¿no? Sí. Entonces, está naturalizado. Está naturalizado. Para nosotros eso era la típica exageración. Bueno, hoy nos hemos hecho expertos en barbijos. Hay barbijos de colores, y creo que pasó a ser parte de los accesorios de la vida cotidiana. Y lamento decirles que creo que vino por un tiempo a quedarse. Esto no se va a autolimitar de un segundo al otro. Sí. Entonces, es parte de las verdades absolutas que hoy sí sabemos sobre el coronavirus.
Y sobre sobre la enfermería principalmente fue algo que pudimos ver también, no sé si llamarlo un descubrimiento o esta cuestión de, ¿no?, que ciertos pacientes, no sé si intubados o no, se los daba vuelta o boca abajo y eso generaba o hacía que la respiración fluya más, que eso hasta ahora no se había utilizado, puede ser, en otras patologías. ¿No? Sí, lo primero interesante es que descubrieron que la enfermería existe, ¿no? De un Sí. día para el otro, eso fue interesante. Y darle un lugar importante, porque es el del cuidado, ¿no? La verdad, es la ciencia y el arte del cuidado, si vamos a la definición. Ciencia, arte del cuidado. Imagínate, estamos hablando de la época de 1830, por ahí, donde Florence Nightingale, la precursora de la enfermería moderna, ya en aquel entonces ha hecho una revolución para la guerra de Crimea y toda una historia muy interesante, muy linda. Y nos ha colocado a la enfermería en sí, como un montón de otras profesiones, ¿no? Pero hablando de la especialidad propiamente dicha, nos colocó en una ventana donde se dieron cuenta que los enfermeros existen. Y no solamente existen, como que trabajan bajo determinadas circunstancias que tienen que ver con el estar al lado de este paciente. Yo corro un poco los compañeros médicos, que nadie discute, acá no hay una pelea de pobres, porque en definitiva ambos dos estábamos en el mismo lugar. Pero esa oportunidad que nosotros tenemos como expertos en el cuidado nos acercó muchísimo a este paciente que estaba aislado de todo el mundo, inclusive de toda la comunidad de las internaciones, menos de nosotros. O sea, el enfermero siguió siendo aquella persona, aquel profesional que dentro del mismo aislamiento se aisló con el paciente. O sea, abran la jaula, nos metemos adentro con el león. Y la verdad que fue, para mí en lo personal, yo lidero un grupo de trabajo grande y muy orgulloso del equipo que tengo. Desde el día 1 nosotros estuvimos ahí, con los mismos miedos que la sociedad. Con los mismos miedos de la sociedad. Esa técnica que vos mencionabas de un paciente respirado boca abajo, es una técnica que ya se utiliza hace muchos años para otros tipos de patologías de trato respiratorio. Nosotros en la institución a la cual pertenezco, nosotros usamos esa técnica con otros tipos de enfermedades, de patologías, ¿no?, de cuadros clínicos. No es una técnica nueva, pero sí una de las herramientas terapéuticas que se utiliza en terapia intensiva para atender a este tipo de pacientes, que requiere esta forma de ventilarse, esta forma de posicionarlo para que la respiración sea más efectiva. Claro. Y por lo que uno va viendo, digamos, si bien hay muchas neumonías, ¿no?, en gripes o en otras patologías, pero esta neumonía bilateral que genera el COVID tiene algo como de más complicado, ¿no? No sé si es porque es más inflamatoria que el resto de las neumonías, ¿no?, vistas en otros cuadros virales. El COVID lo que ha demostrado, y la bibliografía lo muestra, también es una verdad, ¿no? Hemos corrido todos a leer, a estudiar y muchos investigadores a ver de qué se trata. Sí. Porque una enfermedad viral que actúa sobre las vías respiratorias, que genera una neumonía viral, con un proceso inflamatorio sumamente importante, que hemos tratado con plasma, hemos tratado con suero equino, hemos tratado en algunos países con la hidroxicloroquina, digamos, con tratamientos diversos. Lo que se sabe es que este proceso inflamatorio hace de esta neumonía algo bastante compleja y en muchos de los casos fatales, ¿no? Yo diría, para hacer algo muy brusco y que me perdonen los expertos, es como un proceso inflamatorio que se hace de tal magnitud que el organismo, si no reacciona con un tratamiento también bastante violento, es como que perdemos la chance de la recuperación. Entonces, claro, es lo que hace la neumonía de otra manera. Ejemplo, no tenemos un antibiótico para una enfermedad viral. Sí. Porque si yo hago un análisis de sangre y puedo identificar el tipo de bacterias que tiene este paciente, la prescripción médica puede ser por un antibiótico específico de amplio espectro que va a abordar sobre eso. El tema es que el virus no tiene un antibiótico. Claro. Y para este caso de esta patología en sí, del COVID, tampoco tenemos un antiviral o un antirretroviral que permita la autolimitación. ¿Se acuerdan de la época de la gripe aviar? Sí. En su momento que teníamos una medicación para eso. Entonces, en aquel entonces utilizábamos una medicación que vino a ayudar muchísimo en cuanto al cuadro. De hecho, se autolimitó por conductas de barrera, por aislamientos y por conductas técnicas, sí, pero también por una medicación que colaboraba. Totalmente. O sea, llegó primero como la prevención, las vacunas, antes que un remedio, ¿no?
Totalmente. Eso ya es llamativo, ¿no? ¿O no? Y más que llamativo es esta pelea entre, la comunidad científica salió a correr la situación desde atrás. Nosotros en Sudamérica es como que pudimos ver, tuvimos el diario el lunes, ¿no? También tuvimos nuestras falencias acerca de ver lo que estaba pasando y en algunos aspectos, y eso hablo desde mi opinión, hemos hecho algunas cositas no fuimos muy diligentes en algunos aspectos. Claro. Creo que viendo la realidad europea, norteamericana, nosotros en algunos aspectos no nos preparamos del todo, sobre todo en lo que me refiero a capacitación del recurso humano. Nosotros salimos a China a buscar barbijos, no intervenimos en una fábrica nacional para que los haga. Entonces, y eso lo digo desde el punto de vista de no tener un barbijo adecuado para todo mi equipo de trabajo, pero no porque la institución no lo quisiera adquirir, y sí porque no había. Sí, totalmente. Bueno, Jerónimo, no te queremos robar más tiempo, solamente queremos preguntarte una última pregunta. Digamos que, viste que en general, históricamente, si nos vamos para atrás, las pandemias o grandes pandemias han ocurrido, o por ejemplo la gripe española ha durado 2 años y después se ha ido sola porque no existía vacuna en su momento. ¿Crees que algo del COVID también se espera estas duraciones de 2 años? Yo no creo, no creo que sea. Además, yo creo que sí va a durar 2 años o inclusive un poco más. Pero también está relacionado que en 1918, con la gripe española, no teníamos un vuelo a Europa en 14 horas. Entonces nos movilizábamos estamos todos conectados. Y hoy estamos globalizados y eso tiene su pro y su contra. Creo, sin ninguna duda, que el desplazamiento humano, en este caso, que somos nosotros los portadores y llevamos el virus no va solo, ¿no? El virus a los 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, como mucho, cae al piso y se queda. Nosotros subimos un avión, 400, 300, 400 personas y en 14 horas estamos en otro continente, hacemos un desastre. Claro. Entonces, la autolimitación de la enfermedad yo creo que va a estar relacionado más con las conductas que nosotros tomemos de limpieza, distanciamiento y barrera, y es lo que hoy sabemos que funciona, que cumple y que va a limitar esta enfermedad. Pero vamos a tener que ser pacientes y sobre todo, y esto sí es una indicación, una sugerencia a todo el público, la limpieza, el lavado de manos no se discute, el uso de barbijo no se discute, el distanciamiento no se discute. Si estas 3 cosas uno lo puede emplear, y lo más probable es que las personas no se enfermen. Porque estas son verdades absolutas y son indiscutibles. Totalmente. Bueno, Vanessa, súper interesante, ¿no? La charla de... La verdad que sí. Da para quedarse horas hablando con Jerónimo. Un genio. Bueno, Jerónimo, te queremos agradecer y bueno, siempre también preguntamos, como para cerrar la entrevista, cuando brindás, cuando levantás la copa, ¿por qué lo haces? La verdad que en este momento, el 31 de diciembre, cuando pasé el año, deseaba que sea un año un poco mejor. Un poco mejor en el sentido donde mis compañeros puedan tener salud, que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo con la oportunidad de seguir ayudando. Y no es un discurso cursi, simplemente es decir, muchos de nuestros compañeros del sistema de salud han quedado en el camino por el desconocimiento, por la falta de recursos y por estar enfrentando la misma pelea que el resto de la sociedad. Entonces levanté la copa y la levanto el día de hoy por todos los días, un día más, y poder estar a donde me gusta y quiero estar, que es la profesión que elegí y haciendo lo que me gusta. Entonces elijo por estar saludable y estar ahí. Bueno, te agradecemos y en nombre de todos también te agradecemos por la pasión que le pones a tu trabajo, que de eso también se trata nuestro programa, de ver el deseo, que el motor, ¿no? Ese que está detrás de todo. Así que bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, por tu tiempo y por conversar con nosotros. Gracias a ustedes y sobre todo por recordar nuestra profesión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, charlábamos recién con Jerónimo, bueno, súper importante, ¿no? Darle un lugar a quien te cuida todo el tiempo, ¿no? Que es la enfermería. Y ahora vamos a charlar con Paula. Vamos a charlar con Paula García. Ella es licenciada en psicología, titular de guardia del Hospital Cornu. Y bueno, vamos a meternos también un poquito en la salud mental. Vamos a ver si ya Paula se conecta. Que mucho no para preguntar o para hablar de eso. Y sí, la verdad que sí, porque el COVID ha dejado secuelas y creo que las va a dejar, como decíamos, aún más, no se sabe, ojalá que sean las menores posibles, pero bueno, Paula ya está conectada como para que pueda hablar desde una voz, digamos, oficial que pueda hablar del tema. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Fernando y Vanessa. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto. bien. Bueno, buenas tardes a los dos. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, recién terminando mi jornada de trabajo por Zoom, por Intenso, ¿no? virtual, digamos. Todo pantalla. Intenso el trabajo dentro de la casa, con también las cuestiones domésticas entremezcladas, ¿no? Sí. Como una realidad que estamos viviendo actualmente. Temas laborales, Claro. domésticos, de colegio, todo junto. Decime, Paula, a lo largo de todo este año de pandemia, las consultas que tuviste se centraron principalmente en la temática de la pandemia, como se espera, o así como a nivel social, o no, o cada uno en general fue como por su propia historia. Mira, creo que una cuestión de la que decís, de las dos partes, son ciertas. Me parece, a ver, sin revisar el caso por caso de los pacientes que han consultado este año, Sí. creo que ninguna de las consultas ha dejado de tener no ha dejado de tocarse de alguna manera con la pandemia en algún sentido. La pandemia configuró una especie de desencadenante, por decirlo de algún modo, de precipitante de los puntos de fragilidad de cada persona. Por supuesto que después las consultas van a ir teniendo la forma de los puntos de vulnerabilidad que cada uno tenía desde antes. Sí. Pero creo que en cada caso la pandemia ha tenido alguna incidencia, ya sea la pandemia en sí, el virus, alguna pérdida asociada a la misma. En general se trata de cuestiones de pérdida, Sí. ya sea a nivel de la estabilidad laboral, de la estabilidad psíquica, de los miedos a la salud, de los miedos a las pérdidas de seres queridos, de pérdida de alguna circunstancia de la vida que sostenía el deseo, de pérdida de proyectos. Pero es muy difícil que algo de la pandemia no haya tocado de algún modo a la persona. Sí, digamos que siempre hay una pérdida y como un duelo, ¿no? Digamos, todos perdimos algo, ¿no? Y que eso también hay que asumirlo. Creo ¿no? que si hay algo como para transversalizar, digamos, para hacer una generalización, algo de la pérdida está situado en todos los casos, ya sea una pérdida sufrida o como una pérdida potencial, como una especie de amenaza. Sí, totalmente. ¿Cómo has visto, Paula, todo esto que a nivel social, si lo tenemos que entrelazar? Que un poquito también hablábamos con Jerónimo, no sé si vos, Vanessa, también lo has visto al principio, que había como mucho debate. ¿Cuál era el límite, ¿no? de empoderar a la persona con sus cuidados y al miedo, ¿no? Al miedo que ya aparecía como ya cuestiones también media fóbicas. Sí, ¿no es la cierto? paranoia, Sí. ¿viste? Porque sí, también Claro. se dio mucha paranoia. Sí. Ajá. A ver si entiendo la pregunta. Ustedes me preguntan en relación a cuál sería el límite entre las conductas adaptativas de cuidado. Claro, en base también al mensaje son que da. criteriosas y tienen Sí. en cuenta, digamos, las cuestiones de las políticas de salud comunitaria y aquellas que ya lindan los excesos. Claro, más que nada también Exactamente. por el mensaje dado desde las autoridades, ¿no? Hay gente que lo ha tomado como que, bueno, solamente era ponerse alcohol en gel, y otros que por poco lavaban con la bandina las teclas Sí. de los ascensores. Claro. Bueno, digamos, han visto como muchas Mire, yo creo cuestiones que todo tiene que ver con... Es difícil establecer una respuesta absoluta para todos los casos, porque todo depende de las condiciones de salud también de cada persona. O sea, como en todos los casos, la singularidad siempre está en primer plano. Pero a mí me parece que el límite entre una conducta adaptativa de cuidado, digamos, versus el no tener ningún tipo de miramiento por la pandemia como una epidemia que está declarada a nivel mundial como algo existente, ¿no?
sin renegar de la existencia de la pandemia. Pero el límite entre una conducta adaptativa de cuidado y la patología es cuando el remedio pasa, por decirlo de una manera vulgar, cuando el remedio pasa a ser peor que la enfermedad. Claro. Uno podría decir que hay situaciones en las cuales las personas utilizan medidas defensivas tan drásticas que terminan deteriorando aún más la salud. Sí. A mí me han contado hace poco el caso de una persona de 60 años que ha tenido una depresión tan severa porque los hijos tomaron una conducta de aislamiento tan excesiva sin tener él una enfermedad crónica, que ha llegado a tener una depresión tan importante que tuvo un descenso de su sistema inmunológico, se enfermó, terminó hospitalizado y contagiándose. Casi fue una como un chiste de humor negro, ¿no es cierto? Como una paradoja. Sí. Esas cosas me parecen que ya rondan la pérdida de los criterios de realidad. Creo que también los protocolos, esto es un pensamiento muy propio, pero los protocolos y las medidas hay que seguirlas, pero también hay que tener cierto juicio crítico al respecto. Debe ser como muy difícil, ¿no? Que no, sí. No, decía que debe ser pero muy difícil. Sí, como parte de las autoridades, ¿no? ¿Qué mensaje dan para que se sigan cuidando, pero tampoco, como comentabas, se pasa estos límites de aislamiento estricto? Perdón, ¿no? Claro, esa es una consecuencia también del cuidado extremo que estás contando y bueno, tal vez un poco de paranoia, ¿no? De parte de la familia por cuidar a un ser querido. Pero ¿qué pasa, Paula? Yo te quiero consultar también en cuanto a las consultas de la gente que vivió la pandemia con su pareja, con su familia, que de pronto no estaba acostumbrada a estar las 24 horas. ¿Aumentaron las consultas, digamos, de problemas amorosos, divorcios? Muchísimo. Sí, ¿no? Vos sabés que una de las cosas más importantes, yo podría decirte que si hay algo que puedo tomar como una experiencia a nivel profesional de lo que puedo decir, bueno, esto surgió de una manera muy frecuente, es el tema de la tristeza, por un lado. Por otro lado, el tema sobre todo en los inicios de los ataques de pánico. Y otro tema fundamental que surge es el tema de los conflictos de pareja. Por esta cuestión, muchas separaciones, muchas consultas de crisis de pareja, porque justamente el hecho de pasar tanto tiempo juntos, el hecho de no poder salir y tener como un cable a tierra en esas subidas, en esas salidas, hizo que, bueno, se profundizaran, aumentaran los intercambios y los conflictos entre tal vez personas que ya venían con un problema, sí, ¿no? De pareja. Cual. Pero que antes la posibilidad de salir significaba un desahogo, un cable a tierra. Sí, una desconexión que en pandemia no hubo. También hubo muchas personas que esto fue hasta, en algún momento lo comentábamos con colegas a modo de gracia, pero esto sucedió también, lo he visto, sobre todo en mujeres muy celosas, que han estado muy tranquilas a partir de tener al marido en la casa todo el día, ¿no? Oh. El problema fue después cuando empezaron a aparecer las conductas un poco de ocultamiento dentro de la misma casa, los llamados al celular en momentos que no era esperable. Sí. Así que bueno, pero claro. Al principio sí, yo me acuerdo cuando tuve que cambiar toda mi consulta presencial a la virtualidad, que hubo pacientes que justamente estaban atravesadas por temáticas amorosas y de mucha desconfianza hacia la pareja con respecto al lugar que ellas ocupaban en la vida de él, que han tenido como una especie de, bueno, por el momento estamos tranquilos en casa, ¿no? Como que no quisieron seguir con la consulta. Claro. Pasado un tiempo, bueno, volvieron a consultar. Sí, totalmente. Y también la intimidad para consultar, ¿no? Hay pacientes que podían hacer su sesión desde dentro de un auto o dentro de un baño. Porque... Sí, fue un tema, tal cual. La gente que vive con otros.
Sí, sí, sí. Buscar el espacio. Bueno, esto por suerte, si hay algo que también tiene que ver con esta pandemia, es el tema de flexibilizar todo, ¿no? Los recursos, los espacios, o sea, como que se generaron ámbitos de mucha más flexibilización y una disminución notable de la formalidad. Al principio era como todo muy difícil de proponer, ¿no? Pero después, bueno, las consultas hasta llegaron a hacerse en el balcón, en el jardín, en una plaza, en el auto, Sí, sí, en el sí. garage, en todo aquel lugar donde se garantizara la privacidad Totalmente. para cada quien, Sí, sí. ¿no? Y decime, Paula, dentro del campo de la neurosis, las conductas de mayor temor, por así decirlo, hacia los contagios o hacia el miedo, por lo que vos pudiste ver en tu clínica, ¿fueron más orientadas a como a lo más esperable de una neurosis obsesiva o más a rasgos histéricos? Anduvo ahí, porque viste que mucha gente decía, bueno, ahora la neurosis obsesiva, este virus hace una fiesta, se hace un festín con, con los ceremoniales, los protocolos, el aislamiento. Sí, pero ¿sabes qué? A ver, a mí no me tocó en la consulta algo particular como para decirte de eso. Sí. Creo que el tema de la pandemia fue tan contundente que tomó todo tipo de estructuraciones psíquicas y de todo tipo de neurosis. No. Con respecto a la neurosis obsesiva, te podría decir que todo el tema de la ritualización de la vida, del seguimiento de las prescripciones, de los protocolos, todo eso se lleva muy bien con la neurosis obsesiva. Los ordena, ¿no? Sí. Y sí, no he visto en ese sentido grandes dificultades, ¿no? En las fobias el tema de poder mantener un aislamiento y prescripto, incluso por las autoridades, imagínate que es una manera de consensuar una problemática que les es propia y es una manera de reducir la angustia. Creo que el problema se va dando en la medida en que se va teniendo que salir de eso. Sí, totalmente. Entonces esas medidas defensivas no se pueden tomar. Y viste que bueno, una de las hijas de Freud, digamos, falleció en la gripe española, y hay mucho escrito en su obra de Freud en relación a las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra. En relación a pandemias o a esto, ¿pensás que es un aprendizaje, que hay algo que se puede tomar de lo ya escrito, que habrá que incentivar? Bueno, sí, se puede tomar algo de la conceptualización freudiana en relación a cómo pensar este tema de la pandemia. El trauma que genera. Y yo pienso que la obra de Freud está atravesada desde el inicio en el siglo XIX hasta el final por el tema del trauma, articulado por otros conceptos, ¿no? Que como por ejemplo en algún momento el tema de la pulsión de muerte, que da para pensar el tema de las neurosis de guerra. Ahora, con respecto a mí personalmente, como profesional, totalmente. Lo que me lleva más a un gusto por hacer una lectura de lo que me permite a mí pensar el tema de la pandemia es en relación sobre todo al concepto de indefensión. La indefensión en la que se encuentra un sujeto, una población, ante un enemigo del que se sabe poco y del que cada vez se sabe un poco más, pero imagínate al principio, para los pacientes. Lo traumático de ver frente a su diagnóstico de coronavirus la cara de los profesionales más asustados que ellos. Esto me lo han relatado, ¿eh? Claro. Sí, ¿no? Claro, la cara de los profesionales asustados por la cercanía física de los pacientes. La cara de los profesionales angustiados ante el desconocimiento. Esta cuestión de que ni los que deberían saber saben demasiado al respecto, imagínate que genera un estado de indefensión absoluto en el sujeto. Sí. Tremendo. Es un estado absolutamente propiciatorio para la crisis de angustia severa. Sí. Esto lo emparentaría el tema del trauma. Sí, totalmente, sí, ahí coincido totalmente. Vanessa, vos querías.
No, la verdad es que, bueno, yo creo que todas las consultas que te queríamos hacer están más o menos resueltas. Lo que te quería consultar es lo siguiente, Pau, como para cerrar, porque ya no se nos acaba el tiempo, es si tuvieras que vos elegir un tema musical, ¿sí? Que te represente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el elegido? Así lo ponemos para que suene para nuestro público. A ver. Personalmente me encanta Queen, ¿no? Freddie Mercury. Bien. Y en un momento como este elegiría el tema Non-Stop Me Now. Bien. Creo que está bueno pensar, es un desafío para todos. Sí. Y para mí como profesional, como psicóloga, el hecho de tratar de transmitir a mis pacientes esta cuestión de no detenerse, la transmisión de la posibilidad de elaborar los duelos que hayan tenido que hacerse para poder volver a conectar el deseo a otras circunstancias que vuelvan a ilusionarlos y a engancharlos con la vida. Sí, que de eso se trata, ¿no? El deseo como motor de vida. Exacto. Que se vio vapuleado, porque imagínate que muchos han perdido muchas condiciones que sostenían su deseo. Sí, totalmente. Bueno, Paula, te queremos agradecer muchísimo por tu Gracias tiempo, a ustedes. por tus palabras y bueno, por compartirte, ¿no? Como hice este programa. Así que bueno, agradecemos tu tiempo y bueno, y esperamos volver a conversar pronto con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, y nos vamos al Un corte besito. con el tema que eligió Paula, ¿no? Por supuesto, vamos a escuchar el temón.